Buenas tardes. Bueno, lo primero que queremos darles es un feliz año nuevo. Mucha gente me ha preguntado en los últimos mes y medio que no salimos, que qué ha pasado con los programas. Pero bueno, siempre uno necesita un pequeño descanso y además de esto, darle un poquito de descanso pues a los usuarios en cuanto a la programación que tenemos. Vamos a hacer un resumen de qué es lo que está aconteciendo a nivel mundial hoy en día. Tenemos en primer lugar esa guerra entre Ucrania y Rusia que está afectando notablemente la economía mundial, ya que ha encarecido la energía y ha encarecido también la alimentación de todas las familias planetarias. Entonces, eso significa que esta guerra no es una guerra nada más entre Ucrania y Rusia, sino que es una guerra que afecta a toda la población mundial. Y además de eso, es una guerra que podríamos llamar una guerra proxy. Es decir, es una guerra entre dos bloques, pero que en este caso es entre los Estados Unidos básicamente y Rusia. Por eso es que es guerra proxy, porque está en otros países, interviene una guerra entre otros países, pero que de alguna manera los Estados Unidos, la OTAN y otros países colaboran con Ucrania y hacen que esta guerra indudablemente se convierta en una guerra que afecta, número uno, a la economía europea en una gran proporción, ya que esta guerra está en las puertas de Europa. Y que tenemos que la alimentación, el sistema alimentario del mundo está afectado por el alto costo que se genera a través de ese eje transversal que viene siendo la energía petrolera y de gas. Entonces, también sumámosle a esto que Ucrania y Rusia son países que producen fertilizantes, cereales, granos y que de alguna manera afecta a todo el comercio internacional. Otro indicador muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta guerra, que desde mi punto de vista, muchos apuntan por ser una guerra proxy y además de eso, por ser una guerra sin límite, es una guerra cognitiva donde la idea principal es que se afecte el conocimiento, se afecte la emocionalidad de la gente y se pronuncien por Ucrania o por Rusia. Y entonces esta guerra de información da a entender por algún caso que la guerra la está ganando Ucrania y sus aliados estratégicos como son los Estados Unidos y Europa, y que por otro lado la guerra la está ganando Rusia. Es decir, no hay una forma de determinar qué es lo que está pasando precisamente por esta guerra de información que se tiene, lo que se conoce como la guerra cognitiva que nos afecta a todos nosotros. Entonces, ese es un elemento de estudio que de alguna manera tenemos que determinar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las noticias que estamos recibiendo y si esas noticias no son una desinformación o es una forma de que realmente no se tenga una claridad sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por eso es que consideramos que este indicador, que es un indicador tremendamente fuerte, que es que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos para este año es de 850.000 millones de dólares. Repito, 850.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 50% del Producto Interno Bruto de un país como Brasil y el 70% del Producto Interno Bruto de un país como Brasil con las fuentes del año 2021. Entonces ustedes verán lo impactante de lo que es este impuesto, donde 45.000 millones de dólares se van a utilizar para la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué nos dice esto? Que la guerra va a continuar, que es una guerra de desgaste, que es una guerra donde los dominadores, de alguna manera, quieren que esta guerra prosiga y que afecte o está afectando al mundo de una manera general. Entonces, eso lo tenemos a nivel global. Tenemos
ese esquema geopolítico que está aconteciendo en el mundo. A nivel regional, la geopolítica regional, vemos claramente que se están en este momento, ya a principios de año, tomando posesión Lula da Silva de su presidencia. Ya tiene un ataque que se dirigió fundamentalmente a las instituciones gubernamentales, como el Palacio, donde están las instituciones presidenciales, legislativas. Entonces, esto quiere decir que hay una profunda división en Brasil y que es un ataque que está orquestado y que está dirigido precisamente a caotizar a Brasil. Lo mismo sucede con el caso de Colombia. Ya se dice que para el mes de febrero, para el 14 de febrero y quizás antes, se va a hacer una huelga nacional de tal manera de salir del presidente Petro. Entonces, el caso de Bolivia también es un caso para tomarlo en cuenta con lo que está sucediendo con el gobernador. Entonces, que ya está amenazando las instituciones gubernamentales. Y los otros países, por supuesto, el caso de Perú, el caso de Chile, ya son situaciones que ameritan un estudio, precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta, cuando yo digo nosotros, los ciudadanos de a pie, de lo que está aconteciendo al nivel de la región y qué es lo que los líderes, en este caso los líderes de la región, deben hacer para buscar una solución en conjunto de los problemas regionales de América Latina. Es decir, esa solución, ¿qué debería de ser? Una solución de un comercio bilateral, trilateral, un comercio entre países que pueda permitir, ya que hay una confrontación global mundial que afecta al comercio internacional o el comercio global, que las soluciones se tienen que encontrar aguas adentro en las regiones, entre los países vecinos. Entonces, por eso es que es de vital importancia que Colombia, que Brasil, de alguna manera tengan una gobernabilidad, sobre todo Brasil y Colombia, por supuesto, para poder, en el caso, entrar en nuestra geopolítica local, que es el caso que nos compete, porque aquí nos compete el caso de todo. Lo que sucede en la China afecta a Venezuela, lo que sucede en Ucrania afecta a Venezuela, y lo que sucede en Venezuela afecta también a los otros países. En el caso venezolano, tenemos que, a pesar de que la economía venezolana creció 18,7%, que es lo que están apuntando, eso es un crecimiento bastante importante. Podríamos decir que hemos tenido un avance de vital importancia en la economía. Se ha desarrollado el comercio doméstico, y ha habido indudablemente, como dice mucha gente, que los restaurantes están llenos, que los parques nacionales están full, que el turismo se ha incrementado. Pero hay como una especie de dos Venezuelas. Y eso hay que reconocerlo. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? A pesar de todo, que la devaluación monetaria del bolívar, que en este caso, si nosotros analizamos el 30 de diciembre del año 2021 al 30 de diciembre del año 2022, tiene una devaluación monetaria de 73%. Entonces, todo ese alcance que se había obtenido sobre un salario más o menos alrededor de 30 dólares, un salario mínimo, vamos a decirlo así, que de alguna manera solucionaba en parte los problemas del costo de la vida, que podía ayudar, ahora está en el orden de 7 a 6 dólares al mes. Entonces, ese es un tema que indudablemente el gobierno venezolano tiene que tomarle el pecho. ¿Por qué? Porque hay un gran descontento en ese sentido. Entonces, hay que buscarle una solución a ese tema, porque nos estamos acercando precisamente a un año que es un año del 2023, donde se va a hacer realmente un ruido mediático de gran fortaleza para buscar, digamos, cuáles son las debilidades que este gobierno tiene
y lo van a hacer un ensayo de guerra sucia por toda la puerta. Entonces, el salario digno que debe tener un trabajador venezolano o un trabajador que vive en este país, debe de tener indudablemente una búsqueda de soluciones primordialmente en esta primera fase, en este primer trimestre, digamos. Porque ya se está viendo que hay un gran descontento en lo emocional del venezolano, porque sabíamos que veníamos de un decrecimiento, de una inflación que para el año 2021 llegó a 686%, pero en los primeros trimestres del año 2022 se perfilaba ya que, de acuerdo a algunos estudios, la inflación podía estar por debajo de los 2 dígitos. Es decir, una inflación de 80, 90%, 85%, aun cuando es una inflación alta para el común de los países, era una inflación que de alguna manera podríamos decir que había un rescate hasta cierto punto del salario. Pero justamente en los últimos meses, con ese ataque feroz que se ha hecho a la moneda, ha habido pues un decrecimiento enorme de los salarios, y esto trae como consecuencia que el gran contingente de trabajadores venezolanos en este momento sientan pues ese malestar. Y es indudablemente un malestar que duele, porque el venezolano, a pesar de tener esa emocionalidad grande, veía que ya había como especie de un restablecimiento, que lo hay, de la economía, pero que indudablemente es una economía que debe de llegar a todo el contingente de los venezolanos. Entonces, ese tema, desde mi punto de vista, es un tema que tiene que ser analizado indudablemente con el esquema de la economía productiva. Ya el presidente dijo que el 94% digamos, de la seguridad alimentaria venía de los venezolanos. Eso es algo muy importante que tiene que ser tomado en cuenta. Pero ya tenemos un mes, los meses de noviembre y diciembre, que han dado un golpe mortal precisamente al salario de los trabajadores. Entonces es el momento preciso para que de alguna manera gobierno, oposición, empresarios, emprendedores se sientan unidos para conseguir una solución a este problema. Es un problema de bastante envergadura, pero que si le hacemos, estudiamos todo lo que de alguna manera algunos economistas dicen sobre la posible solución, por supuesto, midiendo los impactos, es que tendríamos que ver este tipo de solución. No es fácil, porque sabemos que las complejidades que tenemos en este momento en nuestro país, que tiene más de 750 sanciones, sobre todo las sanciones económicas y las sanciones petroleras. Ahí tenemos el tema de Chevron, que ya es un tema que después analizaremos con calma, pero son pinceladas que se le deben dar a los ciudadanos venezolanos para su efecto de la emocionalidad, porque la emocionalidad es un punto importante en la población. Entonces, muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.